Porque creemos que una ciudadanía exigente garantiza una política eficiente, Acción Ciudadana presenta el programa Hablando de Transparencia. Comenzamos. Bienvenidos todos de vuelta a su programa Hablando de Transparencia. Reanudamos con esta edición los programas de los jueves por la tarde y les deseamos desde Acción Ciudadana un excelente inicio de año. Les recordamos que pueden interactuar con nosotros a través del WhatsApp al 7181-1053 y seguir en vivo la transmisión de este y otros programas a través de las redes sociales de Acción Ciudadana en Facebook, Instagram y Twitter. Me acompaña, como siempre, Eduardo Escobar. ¿Y de qué vamos a hablar esta tarde, Eduardo? Bueno, antes de hablar del tema y con quién vamos a hablar de este tema, solo desearle un feliz 2023 a toda la audiencia del programa Hablando de Transparencia. Bueno, esta tarde tenemos un tema que para nosotros como organización es importante que se dialogue sobre el mismo, y tiene que ver con el control político y la gestión pública. Ese es el tema, René. Para ello tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el maestro Roberto López, quien es director de Flaxo El Salvador. Bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto saludarles. También me quiero unir a los buenos deseos para toda la audiencia para este año 2023. Esperamos que sea un año esperanzador, un año que nos dé algunas señales de que realmente podemos salir adelante con todas las dificultades y problemas que se van enfrentando diariamente. Así que un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Antes de comenzar con el diálogo, tenemos un pequeño contexto que plantear para ubicar a la audiencia en lo que vamos a hablar esta tarde, René. Así es, Eduardo. Esta tarde vamos a hablar de control político y gestión pública. Y es que mucho escuchamos acerca de que el poder reside en el pueblo y que el pueblo lo delega en los gobernantes para que estos gestionen los asuntos públicos. Sin embargo, aceptar que el legítimo soberano es el pueblo implica que el poder que se ha delegado en los gobernantes también está sometido a controles y es limitado. Es decir, que la ciudadanía tiene la capacidad y la obligación de ejercer mecanismos de control sobre la función pública y sobre las personas que la ejercen. En este mismo sentido, nuestro sistema político ha sido configurado de tal forma que ningún funcionario u órgano tenga un poder absoluto. Por ello, en distintas facetas, a los órganos de gobierno, así como a otras instituciones, se les imponen funciones de control interinstitucional, en el sentido que el poder soberano recaiga sobre el pueblo y no sobre el gobernante que se encuentra de turno. Esta tarde conversaremos sobre los medios que tiene la ciudadanía a su disposición para controlar y vigilar el ejercicio de la función pública. Así es, y para comenzar, maestro, queríamos preguntarle o queríamos plantearle que, partiendo de que en una sociedad es necesario adoptar decisiones que afectan a la colectividad y que obviamente resulta imposible consultar a cada ciudadano sobre los asuntos que interesan a la sociedad, ¿cómo se resuelve ese dilema en las sociedades modernas? ¿De qué forma se asegura que las decisiones que se adopten sean las más adecuadas? Estamos hablando de los sistemas políticos acá como mecanismo para hacer esta toma de decisiones, y si fuera así, ¿qué debe entenderse por sistema político? Bueno, es una pregunta muy, muy importante y que en la ciencia política y las ciencias sociales en general nos despierta mucho interés y nos pone siempre a trabajar mucho para revisar y actualizar el concepto de sistema político. Porque hay que tener en cuenta que los conceptos, las categorías que usamos en ciencias sociales deben estarse revisando permanentemente, dado que la realidad, digamos, a la cual busca responder o la realidad que busca ser, digamos, interpretada a partir de estos conceptos está cambiando constantemente. Entonces, también debemos hacer ese esfuerzo por revisar estas categorías. En el caso del sistema político, ahí hay que remitirnos a varios autores, pero básicamente a David Easton, quien, digamos, a partir de la teoría de sistemas, buscó, digamos, como ordenar todo el conjunto de elementos que forman parte de estos sistemas de toma de decisiones que hay en las sociedades en general, ¿ya?
Y a partir de este trabajo de Easton comenzaron a aparecer otros autores procurando agregar elementos nuevos, ¿no? Y podríamos realmente dedicar varios programas a discutir este tema, pero para no meternos en esa complejidad, básicamente hay que decir que los sistemas políticos pueden ser básicamente de 3 tipos: un sistema político democrático, un sistema político autoritario o un sistema político dictatorial, ¿ya? Básicamente, ¿no? Y entonces lo que hace la diferencia entre un sistema y otro es precisamente cómo se toman las decisiones y quiénes son consultados o quiénes tienen la posibilidad de participar en esa toma de decisiones. Entonces, cuando escuchaba la introducción que hacían, inmediatamente yo comenzaba a conectarlo con lo que debería de ser un sistema político democrático, ¿ya? ¿Por qué? Porque en un sistema político democrático, precisamente lo que importa, lo que se busca es lograr la mayor participación posible de la gente en las discusiones y en las tomas de decisiones, ¿ya? No solo en el voto. No solo en el voto. Y eso nos lleva a que, si estamos hablando de un sistema político democrático, hay que ponerle mucha atención a la democracia. Un concepto que ocupamos mucho, que lo vemos mucho en noticieros, ¿no? en algunos análisis que se publican, pero yo he llegado a la conclusión de que en nuestro país no le hemos puesto la debida atención al concepto de democracia y lo hemos simplificado tanto que incluso lo hemos empobrecido, digo yo, ya el concepto de democracia, llevándolo precisamente a esos niveles, de creer que con ir a votar ya hacemos democracia, ya cuando aquello solamente es un momento especial, por supuesto, importante, pero que no se agota la democracia ahí. Más bien yo diría que cuando conocemos los resultados de una votación, comienza en realidad el gran reto, el gran desafío de la democracia. El proceso democrático. Exactamente, sí, que es cuando cuando la población debe comenzar a preguntarse, debería de comenzar a preguntarse de qué otra manera puedo seguir yo siendo parte de las discusiones y de las tomas de decisión, para que no queden solo en pocas manos o en pocas personas ya esos momentos tan importantes en una democracia. Y cuando se van cerrando las posibilidades, o no se encuentran, o no se entienden, o la gente no descifra cómo puede participar y solamente se convierten en espectadoras de aquello, es cuando la democracia comienza a, como digo yo, a empobrecerse, a reducirse a expresiones muy mínimas que terminan dañando lo que también se conoce como la calidad de la democracia, ¿ya? Okay. En ese sentido, maestro, en un sistema democrático, obviamente, como ya lo habíamos mencionado, el poder no puede recaer sobre una sola persona, un solo órgano. Se habla entonces de divisiones, división de poder, divisiones de competencias, lo que implica la capacidad de algunos órganos para controlarse entre ellos. En ese sentido, ¿cuál es la importancia de que exista y se mantenga y se fortalezca este sistema de controles? ¿Y cuáles de estas características de controles, cuáles de esos tipos de controles están presentes en el sistema político salvadoreño? Cuando comencé a responder a la pregunta anterior, yo mencioné a Easton, quien había construido, digamos, toda su base teórica para los sistemas políticos, ocupando la teoría de los sistemas, ¿ya? Y en la teoría de los sistemas hay que recordar que también básicamente lo que se identifica es, digamos, todo un conjunto de componentes que se ponen a trabajar para, algunos, captar información, otros componentes para procesar esa información, y luego otros componentes que se encargan de dar a conocer los resultados de ese procesamiento, ¿ya? Esa es digamos, básicamente la teoría de sistemas. Pero además un sistema está siendo afectado por su entorno, ¿ya? Por distintos elementos que hay en su entorno. Bueno, dicho así de manera tan abstracta, ¿no? Esto de los sistemas, lo que nos pone a pensar, o lo que nos debería hacernos preguntar es a ver cuáles son esos elementos, esos componentes del sistema político
en general, democrático en general, pero sobre todo el salvadoreño en particular, cuáles son esos elementos que deben estar jugando para que el sistema funcione como debería de funcionar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se capta la información? ¿Ya? Primero, ¿quiénes generan esa información? Luego, ¿cómo se capta esa información? ¿Cómo se procesa? ¿Cómo se decide si esa información es relevante o no? Si es importante o no, si es necesaria o no. Y luego, ¿qué se produce con todo eso? Ya, entonces, ahí hay algunos elementos de mucha importancia para que el sistema político salvadoreño sea un sistema, digámoslo así, saludable y un sistema que realmente contribuya para que la democracia vaya fortaleciéndose en el país. Y entonces hay que identificar en el sistema político salvadoreño el papel que juegan los partidos políticos, por una parte, como digamos parte de esos elementos que captan la información de la población y luego lo llevan a ese momento de procesamiento de información. Pero el sistema también debe tener como sus elementos como de protección, digámoslo así, para cuidar que el sistema realmente se mantenga funcionando. Y es cuando entran estos elementos que estabas mencionando, ¿no? Esos elementos que deben cuidar para que el sistema, digamos, mantenga la capacidad suficiente para captar toda la información que recibe, y además este sistema vigile que los elementos que están procesando la información, que como digo, aparte de los partidos políticos está por ejemplo la Asamblea Legislativa, que es un elemento en donde se discute mucha información, ya los ministerios también, ministerios públicos, donde se discute mucho toda esta información que debe ser procesada y luego que debe ser convertida en respuestas a estas digamos, demandas o necesidades que se están captando en el entorno, ¿ya? Entonces, si estos elementos dejan de funcionar, entonces el sistema, digamos, corre el peligro de ya no dar respuestas adecuadas a la población, ¿ya? Y entonces la población queda insatisfecha, o lo que el sistema puede hacer también es, digamos, como construir respuestas con poca información y simplemente imponer las respuestas a la población, ¿ya? Sí. Y aunque la población se manifestara en desacuerdo, el sistema va buscando la manera de autoprotegerse, digámoslo así, y puede llegar a convertirse en un sistema que va abandonando la democracia y va convirtiéndose en un sistema autoritario, en el sentido de que ya, bueno, yo solo capto la información que me interesa captar, construyo las respuestas que yo quiero construir, ¿verdad? Para mi conveniencia, olvidándome de la población, y impongo mis respuestas, ya, porque la población se puede manifestar inconforme con estas respuestas. Entonces, esos elementos que están vigilando para que aquello no funcione de esa manera, porque pone en riesgo la democracia, ya, entonces esos elementos, digamos, son importantes, digamos, asegurarnos de que existan y de que funcionen adecuadamente. Okay. Bueno, vamos a ir a la primera pausa musical. Regresamos en un par de minutos con el segundo bloque del programa. Muy buenas tardes a usted que nos acompaña. Seguimos hablando de transparencia. Le recordamos que puede interactuar con nosotros a través del número de WhatsApp de .105 al 71 81 1053 y seguir la transmisión de este y todos los programas a través de las redes sociales de Acción Ciudadana. Continuamos, Eduardo, hablando acerca de control político y gestión pública. Y esta tarde nos acompaña el maestro Roberto López, que es el director de Flaxo El Salvador, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Para aquellos que tal vez no les sonó, Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Maestro, queríamos plantearle lo siguiente y consultarle algo. A partir del 1 de mayo de 2021, hemos presenciado una situación particular en lo relativo a la distribución del poder en El Salvador, en la que el presidente ha tomado el control absoluto de la agenda legislativa. Varias investigaciones de periodistas nos muestran que la mayoría de iniciativas vienen del Ejecutivo y no de la misma Asamblea, y que la Asamblea al final pues se pliega a lo que dice el Ejecutivo. ¿Qué implicaciones ha traído esta situación al sistema político salvadoreño? Especialmente, ¿cómo podría haberse afectado la implementación de controles políticos que, digamos,
teniendo en cuenta lo que usted decía, que el sistema necesita ciertas condiciones para funcionar, y una de ellas es el control para que el sistema subsista y siga funcionando. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto del control del presidente, digamos, de la agenda legislativa, la falta de controles? ¿Cómo afecta todo esto a la democracia? La verdad que es una pregunta muy importante, y es también muy importante hacer caer en la cuenta lo siguiente. Yo señalaba antes que corremos el gran riesgo de distorsionar, al final de cuentas, el significado de la democracia. Y lo grave en este caso es que se han estado tomando decisiones, se han estado ejecutando algunas acciones que no van en sintonía con lo que la democracia debería de ser. Sin embargo, hay que reconocer que se ha construido un discurso que le ha hecho creer a mucha gente que esto también es democracia, y no lo es, ¿ya? Eso es muy importante decirlo, y hay que ser coherentes con eso, ¿ya? No porque en un discurso, digamos, fabricado con una intencionalidad específica, nos digan que algo que, digamos, una acción que va en contra de la democracia, ¿verdad?, también puede ser democracia, es decir, existe la posibilidad. No, yo creo que hay que ser muy exigentes con esto de la democracia, ¿ya? Si algo cierra toda posibilidad de discusión, si una decisión, digamos, o una manera de actuar cierra toda posibilidad incluso de reconocer opiniones divergentes en una sociedad, entonces nos estamos alejando de la democracia. Y eso es muy grave, No podemos relativizar este tipo de hechos y de situaciones, porque a la larga lo que resultará es que terminaremos acostumbrándonos a un tipo de autoritarismo, ¿ya?, que niega toda democracia. Es decir, eso, cuando estudiamos los sistemas democráticos, ¿verdad?, siempre nos queda claro algo, ¿no? Pues, en una democracia no puede haber autoritarismo, ¿verdad? Si se está haciendo autoritario, definitivamente ahí no hay democracia. Son términos totalmente excluyentes, digámoslo así, excluyentes. Entonces, hay que ser muy exigentes en ese sentido, y cuidar mucho, ¿no? Cuidar mucho la calidad de la democracia, porque cuando una sociedad comienza a normalizar, digámoslo así, formas autoritarias de trabajo, formas autoritarias de organización de la sociedad, ¿ya?, lo que al final resulta es que quienes terminan sacando ventaja de esa situación son o quienes tienen más poder o quienes tienen más capacidad de influencia, ¿ya? Y sabemos muy bien que eso normalmente se reduce a pocas personas, se reduce a grupos, digamos, muy con mucho poder en una sociedad, y la gran mayoría no tiene ni poder, ni tampoco tiene capacidad de influencia. Por tanto, la gran mayoría termina, digamos, siendo víctima de las decisiones que toman otras personas, ya me refiero, y repito, ¿verdad?, cuando vamos cayendo en sistemas sociales autoritarios. Son los de mayor poder o de mayor capacidad de influencia los que terminan imponiendo sus decisiones sobre el resto de la sociedad, y es posible que se construya un discurso que diga que eso también es democracia, y hay que ser muy claros y decir, en un autoritarismo no hay democracia. Ese es el riesgo que yo veo en esto, que normalicemos el autoritarismo, que ya lo veníamos sufriendo desde antes, ¿no? Esta sociedad, la sociedad salvadoreña, ha sido una sociedad que ha permitido muchas formas autoritarias de convivencia, ¿ya? Habíamos comenzado a dar pasos importantes para ir poniendo, digamos, como controles, como límites, incluso sanciones a algunos autoritarismos, pero estamos regresando a formas autoritarias, y si no le ponemos atención a eso, vamos a terminar convirtiéndonos en una sociedad que vive nada más con una ilusión democrática, pero que no la experimenta en la realidad. Okay.
creo que la sombra del martinato no abandona del todo la sociedad salvadoreña. Nos persigue. Un elemento muy, muy importante que destacaba maestro es que en esta forma de ejercicio del poder no hay espacio para el disenso. Y esto lo podemos ver hacia afuera del gobierno, pero también hacia adentro. La forma en que se ejerce el poder ya no es un diálogo, ¿no? Ya no hay espacio para el disenso interno que genera pues el crecimiento en la mejor toma de decisiones, ¿no? Y aunque no siempre va a ser negativo que exista por ejemplo, una mayoría legislativa a favor del Ejecutivo, esto genera gobernabilidad, es cierto, pero desde el actual gobierno se ha vendido la idea de que para que las políticas públicas sean efectivas, el poder tiene que ejercerse sin obstáculos. ¿Será posible obtener gobernabilidad y al mismo tiempo implementar controles políticos y tener espacio para el diálogo sano entre ideas que no son, digamos, que son disidentes al gobierno? ¿O estamos hablando de conceptos antagónicos? No, de hecho la democracia se enriquece y la democracia se consolida y sobre todo va abriendo nuevas posibilidades a medida que vamos abriendo también la posibilidad de mayor participación, ¿ya? Y aquí hay que tener cuidado porque cuando estudiamos el tema de la participación en los sistemas políticos, también hay falsas participaciones o participaciones, digamos, que son aparentes, pero que a la larga no terminan siendo participación. Cuando solamente se escucha a quienes están de acuerdo conmigo, ¿ya? O cuando yo hago una selección, digamos, como muy cuidadosa de a quienes quiero consultar, a quienes quiero invitar, y dejo por fuera a sectores sociales o a grupos sociales cuyas ideas no van, digamos, con mis valores o con mis intereses, ya ahí estoy construyendo una falsa participación. La participación para la democracia tiene que ser amplia, y tiene que ser diversa y tiene que ser inclusiva. Eso es muy importante, y eso siempre nos enfrenta a la posibilidad de no estar de acuerdo en todo, ¿ya? Incluso de sentarnos en la misma mesa con personas con las que no logramos tener coincidencia en todo lo que estamos discutiendo, pero es precisamente ya la manera como vamos construyendo consensos, digamos, a pesar de las diferencias que puedan darse, la capacidad de construir consensos lo que hace del sistema político democrático un sistema, digamos, que fortalece la cohesión social, ¿ya? Sin que eso signifique negar la diversidad, sin que eso signifique esconder, digámoslo así, o las divergencias que puedan haber, porque entonces estamos engañando en realidad a la población y a la historia misma. Y maestro, y René decía algo, y que creo que para cerrar el bloque, creo que podría ser un importante punto. ¿Qué pasa cuando el poder se ejerce sin obstáculos, sin límites? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ahí el gran riesgo que tenemos cuando sucede eso, es que aquello termina convirtiéndose también en una especie de autoritarismo que puede incluso llegar a ser una dictadura, ¿ya? Es decir, no quiero obstáculos, no quiero límites, y si aparece por ahí alguna señal, ¿verdad? O lo anulo, o lo niego, ¿verdad? O busco la manera de destruirlo de alguna forma, ¿no? Aunque sea, digamos, mediáticamente, ¿verdad? Esa destrucción siempre es importante tomarla en cuenta, ¿ya? Porque termina convirtiéndose aquello en un riesgo de sistema dictatorial, ¿verdad? Que es gobernar sin que nadie se oponga, sin que nadie me moleste, digámoslo así, en mi trabajo, ¿ya? Porque entonces termino imponiendo totalmente mi punto de vista, construyendo un único discurso, imponiendo una sola manera de ver la realidad. ¿Y será correcto que en democracia a los controles les digamos obstáculos? No, para nada. Es decir, eso no tiene sentido, ¿ya? No tiene sentido, ¿ya? Porque en la democracia todos los elementos, digamos, de alguna manera están como contribuyendo, digámoslo así, a que la democracia se mejore y la democracia eleve su calidad, ¿ya? Aquellos elementos que yo me encuentro
digamos, divergentes con el discurso que yo estoy llevando, lo que hacen es, digamos, retarme de alguna manera para mejorar mi discurso, para incluir incluso algunos elementos que yo puedo encontrar. Cuando yo decía que los conceptos deben ser revisados permanentemente, que estaba diciendo que hay que ser capaces de reconocer nuevas realidades que, aunque no esté de acuerdo con ellas, debo también tomarlas en cuenta, ¿no? Eso pasó con los feminismos, eso pasó también con las nuevas identidades y las nuevas identidades de género, ya que en las primeras discusiones de democracia nadie se preguntaba sobre estas realidades, ya, y ahora hay que incluir estas nuevas realidades, aunque no esté, digamos, totalmente de acuerdo con ellas, pero son realidades que deben ser incluidas en la discusión, en las tomas de decisión. Sí, y decimos esto porque el discurso del actual gobierno asemeja, digamos, los controles de los órganos, que la Asamblea tenga que analizar una medida y tardarse en la discusión para aprobarlo, asemeja a como que eso está obstaculizando el beneficio para la gente, pero al final los controles tienen un sentido, que haya una buena decisión que no vaya a tener el día de mañana consecuencias negativas para la gente. Exactamente, y lo podemos ver ahora cuando observamos, estudiamos las decisiones que se están tomando en la Asamblea Legislativa, ya, y las nuevas leyes que se están aprobando, y uno empieza a revisarlas, uno se da cuenta que han quedado aspectos vacíos, que han quedado aspectos que se pudieron haber discutido mejor, y que como no se abrió la discusión, la participación se limitó tanto, ¿no? Y se quiso actuar de manera tan rápida, que después tienen que estar haciendo correcciones a eso, y al final termina también alargándose, ¿verdad?, esa discusión, pudiendo haberse hecho antes con mayor orden, ya, y sobre todo con mayor apertura, ¿verdad?, a estos temas. Bueno, muy interesante. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y al regresar seguimos hablando de transparencia. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en Hablando de Transparencia. Nos acompaña el maestro Roberto López, director de Flaxo. Eduardo. Así es. Bueno, estamos hablando sobre control político y gestión pública. Maestro, queríamos plantearle lo siguiente, retomando este tema de la gobernabilidad que se ha hablado hace un momento. Es usual que desde el gobierno, la Asamblea Legislativa y otras instituciones como la Fiscalía General de la República se haga alarde de que ahora sí hay un trabajo coordinado de las instituciones en favor de la ciudadanía. Digamos, ese es el discurso, hay un trabajo coordinado, ahora sí, pero teniendo en cuenta que todas estas instituciones responden al Ejecutivo, pues tiene alguna influencia el Ejecutivo, habrá entonces que cuestionarse si la gobernabilidad necesariamente implica que los órganos de gobierno se sometan al órgano ejecutivo. O sea, el punto acá es, gobernabilidad es sinónimo de sumisión. ¿Podemos plantearlo así o cómo sería, digamos, ahí el asunto en estos dos conceptos de sumisión y gobernabilidad? Ya, bueno, es que con esto seguimos también, digamos, cayendo en esa situación que mencionábamos anteriormente, y es la de ir construyendo una falsa idea de democracia y también ir distorsionando lo que significa un sistema político democrático. Ya lo estamos distorsionando en ese sentido, porque la gobernabilidad no tiene por qué ya que entenderse de esa manera. Ya cuando, digamos, un grupo está gobernando, debe ya construir respuestas a las demandas que le llegan, todas las demandas que le llegan, de todos los sectores sociales, ya que coinciden y que no coinciden con, digamos, su manera de pensar. ¿Ya? Entonces estamos respetando, digámoslo así, ya la idea de gobernabilidad, y estamos respetando la democracia misma. ¿Ya? Si eso no es así, ya, entonces lo que estamos haciendo, como digo, es distorsionando estos conceptos, y estamos también llevando a la población a lo que también decíamos, normalizar una forma de gobernar más bien autoritaria. ¿Ya?
y es lo que estamos buscando superar en nuestra sociedad. Esos autoritarismos que se han venido aplicando por tantos años, por tantas décadas, ¿ya? Y que nos han convertido en una sociedad como muy conformista en ese sentido, o muy silenciada también diría yo, ¿ya? Pero es como el resultado de esa historia autoritaria que hemos ido cargando, ¿no? El de tener que quedarnos callados, de simplemente escuchar a quienes tienen el poder en ese momento y no cuestionar demasiado, ¿ya? Eso es un autoritarismo que se ha ido metiendo en nuestra cultura, ¿ya? Y eso es algo sobre lo cual deberíamos de comenzar a trabajar rápidamente, ¿ya? A nivel, diría yo, de todas las instituciones de la sociedad, el ir superando esa cultura del autoritarismo y irle apostando en serio a una cultura democrática en la que reconozcamos que se puede gobernar aunque digamos se enfrenten ideas tan divergentes dentro de una sociedad, pero es posible convivir, es posible ser una sociedad ya con tanta diversidad, digámoslo así, de pensamientos y de intereses. O sea que aquí estamos hablando de que el problema es no aceptar la diversidad. Ese es el problema, ¿ya? Ese es el problema, y que, como digo, nos está llevando a distorsionar la idea de democracia, lo cual a mí me parece muy grave, realmente. En ese tema creo que las dinámicas propias de las redes sociales juegan un rol muy importante, ¿no? Porque el discurso oficial ha sido en efecto ese, el descrédito sistemático hacia cierto sector de la población, y esto tal vez nos aclara si eso puede considerarse como alguna forma de participación, o entra dentro de lo que hemos estado hablando hasta ahorita como elementos que generan la ilusión de una participación, toda esta dinámica de las redes sociales. Bueno, las redes sociales son un tema también muy importante al cual también se le podría dedicar mucho tiempo, y que en el caso nuestro debería de estudiarse mucho más a fondo el efecto que está teniendo las redes sociales sobre nuestra sociedad, sobre nuestro sistema político y sobre la democracia en general. Ya es algo que debería de estudiarse todavía mucho más a fondo. Pero lo que sí podemos ver hasta ahora, que las redes sociales han contribuido a ir construyendo una especie de intersubjetividad, diría yo, es decir, han ido contribuyendo a que la población se vaya construyendo una idea de que estamos en una sociedad que funciona mejor, una sociedad ya que está más segura que antes, ya, es decir, se juega con las comparaciones, escondiendo algunos datos, escondiendo algunos elementos, ya que llevan a que las personas vayan construyéndose una idea no totalmente apegada a la realidad. Ya es una idea, una virtualidad, ya que termina imponiéndose sobre una realidad, ¿verdad?, que va por otro rumbo, pero al final la gente se queda con esa virtualidad como que si fuera la realidad, la única realidad que existe. Con esto que usted está mencionando, solo me viene a la mente que, bueno, antes hemos tenido una situación similar a la que tenemos ahora respecto de una asamblea legislativa, por ejemplo, sometida al Ejecutivo. Uh-huh. O sea, en los gobiernos de Arena, por ejemplo, la asamblea legislativa, digamos, no tenía un nivel de debate y de control sobre el Ejecutivo, sino que era aprobar prácticamente todo lo que mandaba. O sea, y eso es lo que usted decía hace un momento, una cultura en historia que no se ha superado. Sí. En ese mismo sentido, ese es el escenario que vivimos actualmente en El Salvador. Un ejecutivo que ha cooptado las instituciones de control. Tenemos, por ejemplo, un IEIP que resulta inoperante, una Corte Suprema de Justicia que ha sido tomada por el Ejecutivo. Lo mismo podemos decir de Fiscalía General de la República, quizás Corte de Cuentas, las Procuradurías. En este contexto, ¿cómo puede ejercerse control político? ¿Qué opciones tiene la población para ejercer control en esta situación tan adversa? Cuando yo doy mis clases en la universidad sobre políticas públicas, que es el tema que yo imparto en la universidad, en los posgrados, yo siempre he insistido en algo con mis estudiantes, y lo voy a sostener siempre cuando se trata de sistemas políticos democráticos. La población tiene una gran responsabilidad en cuidar la democracia, pero no va a lograrlo si la población primero no se organiza. Es importante que la población se organice, ¿ya? Y luego, una vez organizada, comienza a construir alianzas con otras organizaciones para exigir que las decisiones que se tomen
se estén tomando sobre la base de una amplia discusión, ¿ya? Y que siempre que se implementen políticas públicas haya no solamente un ejercicio de rendición de cuentas, que eso es importante, ¿ya? Sino una Contraloría Social, ¿ya? Que verifique que la rendición de cuentas que se está haciendo realmente esté apegada a la realidad, ¿ya? Porque también a veces se confunde mucho que la rendición de cuentas es ya suficiente, ¿verdad?, como para considerar aquello, ¿verdad?, una forma transparente de trabajar. Las rendiciones de cuentas se construyen ya a partir de lo que yo quiero mostrar, ¿ya? Pero la población debe ir mucho más allá de una rendición de cuentas y estar constantemente verificando que aquello realmente se está cumpliendo como debe cumplirse, sobre todo poniendo el interés de la población, de la mayoría de la población, por encima de intereses particulares que pueden estar, digamos, jugándose en el control, en el ejercicio del poder. También es importante atender a qué llamamos rendición de cuentas, ¿no? Uh-huh. Porque tradicionalmente estamos muy acostumbrados a llamar rendición de cuentas a la presentación de informes, es decir, de memoria de labores, sí, o a la difusión unilateral todavía de alguna información a través de redes sociales. Sin embargo, esos ejercicios no pueden considerarse completamente como ejercicios de rendición de cuentas. Uh-huh. Uh-huh. Y sería parte de lo que usted mencionaba, que en realidad el ejercicio de la democracia comienza cuando el funcionario toma se sienta y la ciudadanía comienza a controlarlo, a participar de la toma de decisiones. A demandarle, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que explique qué está haciendo, por qué está haciendo lo que hace, uh-huh, ¿ya? Y sobre todo cómo lo está haciendo, ¿ya? Porque seguimos observando con mucha preocupación que se prometen cosas, ¿ya? Que se ofrecen cosas que por supuesto son importantes, que por supuesto son necesarias, que por supuesto a la gente le interesa, pero no se termina de tener claro cómo se va a hacer eso. Por ejemplo, el tema del presupuesto, el tema de los fondos que se van a ocupar, de dónde van a salir esos fondos, ¿ya? Entonces la gente solamente se queda con la ilusión de que al fin van a hacer algo que no habían hecho antes, pero la gente no va más allá y no se pregunta, ¿y cómo lo van a hacer? ¿Ya? ¿Qué me asegura a mí que aquello realmente se va a cumplir hasta el final? ¿Ya? Entonces hay que insistir en la población, ¿ya? Que la participación tiene que ser una participación permanente, pero sobre todo muy bien organizada. Ya no podemos tampoco caer en el error de que la participación tiene que ser cada quien haciendo lo que pueda, ¿no? Uh-huh. Sino organizarnos y construir, como digo yo, alianzas, redes de trabajo, uh-huh, que nos permitan también el poder observar la realidad desde distintas digamos, aristas, y sobre todo que haya una transferencia de información, ¿ya? en esas redes de trabajo, ¿verdad? Que nos permitan también ir construyendo también propuestas sobre la base de datos. Bueno, vamos a ir al último corte musical y regresamos en un par de minutos. Estamos de vuelta en Hablando de Transparencia, un espacio de acción ciudadana para contribuir al desarrollo democrático de El Salvador. Así es, esta tarde nos acompaña el maestro Roberto López, director de FLACSO, o Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales El Salvador, y hablamos sobre control político. Tenemos dos intervenciones en WhatsApp. La primera, nos piden que saludemos a don David Vélez hasta Guatemala. Un afectuoso saludo de parte de Acción Ciudadana y de su programa Hablando de Transparencia. Y en la segunda, pues un usuario anónimo nos menciona que cree que no estamos tomando en cuenta que es la mayoría de la población la que está de acuerdo con las decisiones que tome el gobierno. Y de acuerdo con datos estadísticos que muestran diversas encuestas, esto sigue siendo así. Yo creo que para dar respuesta a este comentario, la población debe tener claro que los conceptos de rendición de cuentas, participación ciudadana, no son ataques al gobierno, ¿o me equivoco, maestro? No, al contrario. Cuando hablaba yo de la teoría de sistemas, hablaba de eso que se conoce como inputs, ¿ya? Es decir, el sistema necesita recibir información que le permite enriquecer sus decisiones, ¿ya? Y estos ejercicios como rendición de cuentas, Contraloría Social, forman parte precisamente de esa información que el sistema político necesita recibir, ¿ya? No solamente, digamos, se puede estar alimentando de elogios,
¿no? Que también son importantes, por supuesto, ¿no? Si algo se está haciendo bien... Son los apoyos al sistema. Son los apoyos al sistema, ¿no? Pero el sistema, para poder enriquecerse, fortalecerse, también necesita saber en qué está fallando, o qué le está haciendo falta, ¿ya? O sobre qué debería de trabajarse un poco más. Y eso no lo va a saber si no hay, digamos, un ejercicio de rendición de cuentas, por una parte, y una respuesta a esa rendición de cuentas, que también es la Contraloría Social, digamos, de alguna manera, la que va también poniendo sobre los puntos, ¿no? Sobre algunas cosas que deben enfatizarse y que deberían de mejorarse. Yo creo que nadie está deseando que las cosas no funcionen, porque entonces todos vamos a terminar muy mal en este país, ¿verdad? Usted mencionaba algo ahorita importante, el control social, como algo, digamos, intrínseco a la democracia, o sea, una cultura política democrática, que significa que el ciudadano es un actor activo del sistema, participa y no es un súbdito que está esperando que el gobierno le resuelva y haga las cosas. Exactamente. Mientras más participación, ¿verdad? Mientras más activa sea la población, mientras más se informe la población, ya la democracia va a enriquecerse mucho más. Eso está clarísimo, ¿no? Ya, por eso es tan importante insistir en eso, ¿no? La gente debe informarse, la gente debe preguntarse permanentemente, ¿no? La gente debe estar muy, digamos, muy clara de qué se está discutiendo, cómo se están tomando las decisiones. Eso es importantísimo. Ya para ir cerrando el programa, quisiéramos plantearle lo siguiente, igual hacerle una pregunta. De acuerdo con las proyecciones de las encuestas realizadas hasta el momento, no hay mucha expectativa de un cambio en la configuración del poder en las próximas elecciones, es decir, mantiene el control Nuevas Ideas, según lo que dicen las encuestas, mantendría esa mayoría en la Asamblea Legislativa, y frente a ese panorama, ¿qué perspectivas ve usted para el ejercicio de los controles sobre el poder político y obviamente para la democracia salvadoreña de cara a estos años que vienen? ¿Cómo ve usted ese panorama de control y de democracia si se configura este escenario de nuevo de control legislativo? Sí, bueno, efectivamente las encuestas van señalando esa tendencia, que no creo yo que pueda cambiar mucho, a menos que comiencen a ver o a encontrarse señales claras sobre, por ejemplo, nuevas propuestas políticas, que todavía no se terminan de ver, nuevas propuestas políticas muy claras, con la suficiente fuerza, digámoslo así, para convencer a una buena parte de la población de que hay otras maneras de hacer las cosas. Si no aparece eso, la tendencia se va a mantener, por una parte. Y por otra parte, también me parece a mí que logremos mayor control de parte de la población dependerá también de que logremos encontrar mayores puntos de coincidencia y de articulación entre los movimientos sociales. Observando el comportamiento de la sociedad en los últimos meses, digámoslo así, a mí me ha llamado mucho la atención la capacidad de convocatoria que han logrado algunos movimientos sociales en el país, ¿ya? Entonces, algunos que tienen que ver con propuestas del feminismo, otros que tienen que ver con propuestas del medio ambiente, ¿ya? Otros desde la misma juventud, incluso de la comunidad LGBTI, han mostrado una capacidad de convocatoria importante, pero sigue habiendo todavía, sigue haciendo falta mayor articulación, ¿ya? Y si se logra esa mayor articulación, probablemente vayan apareciendo nuevas propuestas políticas, pero eso va a llevar su tiempo. Entonces, todavía en las encuestas, claro, con las encuestas hay que tener muy en cuenta que lo que recogen es, digamos, una percepción de la población, ¿ya? Lo que se recoge ahí es la percepción de la población. Y la percepción, sabemos muy bien, que se construye a partir de los discursos que están dominando, ¿ya?, en la opinión pública, ¿ya? Entonces, si en el discurso lo que tenemos es un bombardeo permanente de que las cosas están bien, las cosas están mucho mejor que antes y que no podrían estar mejor que ahora, ¿ya?, entonces la gente al final termina opinando así, ¿ya?, porque no tiene datos que le digan otra cosa, ¿ya? Entonces tenemos que trabajar también en construir, digamos, mecanismos de comunicación que muestren otros datos aparte de los oficiales que están circulando, digamos, en los medios de comunicación y en las redes sociales, que nos hagan darnos cuenta de que sí, algunas cosas están funcionando, pero otras no funcionan como deberían de ser,
Y algo que a mí de verdad me preocupa mucho y que la gente parece que no está valorando adecuadamente es que aunque se estén tomando algunas decisiones que eran necesarias, que era importante tomarlas, nunca pueden ser aceptadas si eso significa una violación a los derechos humanos de las personas, ¿ya? Eso para mí es importantísimo, ¿ya? Podemos hacer bien las cosas, podemos hacerlas mejor, siempre y cuando el respeto a los derechos humanos, ¿verdad?, sea siempre algo que cuidemos mucho en nuestra sociedad. Eso me parece importante y la gente también debería de ponerle más atención a eso, buscar datos al respecto. Sí. Ok, bueno, se nos ha acabado el tiempo en esta interesante entrevista sobre el tema de control político, así que vamos a agradecer al maestro Roberto López, director de Flaxo El Salvador, por habernos acompañado esta tarde y habernos dado su punto de vista sobre el tema que se trató. No, pues un gusto, de veras, y les agradezco la invitación y me da, de verdad que me anima mucho comenzar mi año, ¿verdad?, con ustedes, con esta conversación que hemos tenido, porque reafirma la importancia que tiene el que estos temas se estén discutiendo y que todos estemos buscando la manera de contribuir para que la democracia se fortalezca. No, gracias a usted por acompañarnos. También queremos agradecer a nuestros radioescuchas por estar con nosotros. Esto ha sido Hablando de Transparencia, su espacio de todos los jueves a partir de las 4 de la tarde, un espacio propiciado por Acción Ciudadana. Estuvimos con ustedes, Eduardo Escobar y René Valiente. Los esperamos el otro jueves a las 4. Acción Ciudadana agradece su sintonía al programa Hablando de Transparencia. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer un poco más del trabajo que realizamos.